Manuel Sanlés, que es vicepresidente de la SEFPI y profesor del Colegio Altais, licenciado en Filosofía y doctor en Teología. También con una larga experiencia en lo que tiene que ver con la enseñanza en el aula, ¿vale? El día a día en el aula, que es bueno, puesta en valor de esto, insisto, yo que soy licenciada en Pedagogía, soy especialmente sensible a esto. El título de mi ponencia es Educación y Derechos Humanos en una sociedad democrática. Tengo que explicar el título porque estas palabras puestas de esta manera pueden significar muchas cosas. Lo voy a explicar a continuación. La forma de explicarlo va a ser hacer un resumen del contenido de mi ponencia, porque toda no la voy a poder exponer porque no hay tiempo. Entonces voy a decir primero el esquema de lo que yo he pensado y desarrollaré cada uno de los epígrafes un poquito. Para no... Entonces, primeramente, tendríamos que hablar, antes de empezar, de unas palabras de la profesora de la Cortina hace un año en El País. Y decía así en esa entrevista: el inconformismo, bueno, la convicción de que es necesario tomar las riendas del futuro es importante, ¿no? En España contamos ya con recursos humanos suficientes como para crear una buena sociedad democrática. Si estamos de acuerdo en que eso es lo que queremos y educamos, y ahora aquí viene lo que me parece a mí más importante, en una cultura de la responsabilidad, del trabajo bien hecho y de esa excelencia que consiste en poner lo mejor de sí mismo para beneficio compartido. Aquí hay tres ideas que voy a tratar de desarrollar. Por un lado, estaría la idea del trabajo. El trabajo, no en el sentido estricto de la palabra trabajo, sino el trabajo yo lo voy a relacionar con el tema de la virtud. ¿Por qué? Porque el aprendizaje está relacionado con las virtudes y las virtudes suponen esfuerzo. El esfuerzo y el trabajo que implica la adquisición de hábitos es algo muy importante en la vida de las personas y en la vida de las comunidades. Por otra parte, hablaríamos del sentido de responsabilidad, que habla de la Cortina. ¿Con qué lo relacionaríamos? Con la democracia. La responsabilidad debe estar ligada a la justicia y es lo que hace posible que un país sea efectivamente democrático, porque sin justicia no puede haber democracia. Cuando esta falta en algún sistema o en algún ámbito, ahí no hay democracia. Por tanto, a la hora de trabajar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, tenemos que tener muy en cuenta siempre el sentido de la responsabilidad. Habla también Adela Cortina de poner al servicio de los demás lo mejor de uno mismo. Espíritu de servicio, solidaridad. La justicia no llega a todas partes. En cualquier sistema político o educacional no solamente basta con ser justos. Para que se cumplan, se vivan, sean efectivos los derechos humanos, es necesario además espíritu de servicio y solidaridad. Por tanto, el marco de la entrevista con Adela Cortina es la crisis, ¿no? Como ya se entiende. Las soluciones quizá van por ahí. Bueno, entonces, por tanto, mi exposición va a tener varias partes. Primeramente, una primera parte que va a decir algo muy breve, porque tampoco voy a ahondar mucho, en la crisis que tenemos en estos momentos. Por otra parte, voy a explicar qué se entiende por educación, qué se entiende por democracia y qué se entiende por dignidad. La educación iría ligado al tema de la crisis de valores. La democracia, por tanto, tratar de educación es recuperar los valores o recuperar valores. La democracia, para implantarla realmente, habría que hablar de una recuperación de la democracia basada en la ética. Y por último, para que los derechos humanos sean efectivos, tenemos que recuperar el concepto de dignidad. Por lo tanto, serían como tres retos que tendríamos por delante. Voy a empezar primeramente por
por estos asuntos, ¿no? Primeramente por el tema de la crisis. Bueno, un momentito, porque vamos a ver, un momentito, la anterior, la crisis. Vamos a hablar de algunas cosas de la crisis. Siempre que se oye hablar de la crisis, últimamente se dice con bastante frecuencia que estamos ante una crisis de valores. Porque el problema de fondo, lo sabemos muy bien, no es solamente la economía. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los valores que tenemos en la actualidad, o los valores que más imperan, han provocado, de una manera o de otra, la crisis que tenemos. Cada vez se ve con más fuerza cómo los problemas que tenemos en la educación, en el ámbito educativo, vienen de una fuerza educativa, precisamente, de los medios a través de los cuales se transmite la educación. La familia, la escuela, tendrían que ser transmisores de algo que o no pueden transmitir, no son capaces de transmitir, o no les llega muchas veces a los jóvenes. Quiere decir esto que hay que buscar nuevos modelos, ¿no? Nuevos modelos para educar, nuevos modelos para transmitir valores. Por tanto, es necesario crear nuevos proyectos educativos. Estoy resumiendo mucho porque esto daría para mucho más, pero no habría tiempo, ¿no? Bien. Recuperar el sentido de la educación como educación en valores y hábitos que los faciliten. Si hablamos de valores, tendremos que hablar de virtudes. Es decir, no se puede adquirir un valor, mejor dicho, no se puede defender, instaurar un valor sin un hábito que facilite la llegada a la instauración de ese valor. Y, por otra parte, a la inversa, los valores son los que condicionan nuestras actuaciones. Si mi valor es la eficacia y el crecimiento económico, pues puede haber otras muchas cosas que se queden al margen. No solamente al margen, sino que imposibiliten ese crecimiento económico. Con lo cual, estamos hablando de una crisis del sistema, o una crisis de los valores que nos hemos ido autoforjando a través de las ideologías imperantes en la actualidad, sea neoliberalismo o como queremos llamarle. La democracia, por eso aquí recuperación de la ética en la política, la democracia no puede ser real si no se practica la ética en la vida civil, en la vida política. Porque la ética es parte imprescindible de la acción política y ciudadana de un país. Cuando falta ética, probablemente la democracia pues, está en peligro, en serio peligro. Y, por otra parte, por último, recuperar el sentido de la dignidad humana como base real de la implantación de los derechos humanos. Los derechos humanos, evidentemente, se conectan con la dignidad. Sin dignidad no hay derechos humanos. Y podemos constatar muchas veces, ¿no? Que ahora no quiero yo entrar en eso, pero podemos constatar que falta el concepto de dignidad o no se entiende adecuadamente el concepto de dignidad. Me centro ahora en la primera parte, ¿no? Brevemente, recuperación de la educación en valores. Si vemos los sentidos de la palabra educación, pues, o las definiciones que podemos encontrar de esta palabra, pues hay muchos, ¿no? Evidentemente, pero quizá uno de ellos sería formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y moral de las personas. Claro, si son los disvalores los que nos han llevado a la crisis, o unos valores, podríamos llamar negativos, se entiende que la educación haga aguas por todas partes, porque no puede salir adelante. Muchas veces uno tiene la sensación en el aula, por parte de los chavales, ¿no? Que te lo dicen, de que una cosa es lo que les dices y otra cosa es la vida real. Entonces, cuando ellos, entre otras cosas, los sistemas educativos han perdido fuerza porque en las aulas escuchan unas cosas y luego cuando se ponen a trabajar, cuando llegan a la realidad, ven otras. Entonces, claro, y ya incluso antes de salir de la escuela ya ven que el mundo real es muy distinto al mundo que nos han transmitido en casa, en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, la vida ha ido muy por delante y ha creado un sistema de valores en contra de lo que estamos transmitiendo a nuestros alumnos, a los jóvenes, como queramos llamarlo. Los síntomas de esta crisis, tenía yo aquí una larga enumeración de la crisis,
siguiendo a un autor. No voy a ser, es decir, no lo voy a leer todo, pero quizá podríamos decir algunas cosas sobre esto, ¿no? Es decir, sobre los síntomas de esta crisis. Por ejemplo, dice, la muerte de millones de seres humanos por el hambre, la violencia de las guerras regionales, étnicas, tribales, económicas, con centenares de muertos, las dolencias endémicas, epidémicas y estacionales entre los pueblos más pobres, la violencia urbana que produce terror y miedo, las catástrofes climáticas de la civilización, la explotación por el trabajo esclavo de adultos y niños, la prostitución de menores usados como objetos de turismo, la desesperación de los excluidos del proceso social, la persecución y la extinción de las minorías de todo tipo. En fin, la agresión de los media y de la propaganda, violentando la frágil estructura del deseo, la desconsideración de los ancianos, de los jubilados, de los enfermos, de los desempleados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a nivel global. A nivel individual, la destrucción de las identidades personales y la multiplicación de los borderlines, la dimensión de las perversiones y la consagración de la transgresión como medio de ascenso social, la pérdida de la relación con el mundo y el incremento de la psicosis, el mito individual del neurótico, la difusión del sufrimiento psíquico, la infantilización del adulto y la precoz conversión en objeto sexual de los niños. Bien, no voy a... hay más cosas, pero en fin, todo esto que vemos, que percibimos, que cada vez además alcanza unas dimensiones mayores, nos hace pensar que hay algo que no está bien. O sea, que el mundo, tal como lo estamos construyendo en algunas de sus partes, no va por buen camino. Los jóvenes lo perciben en la escuela y lo perciben en la calle. Entonces, ¿qué valores les vamos a dar cuando les estamos transmitiendo en la vida misma un modo de vida que ellos perciben que está mal, que es injusto? Bien, entonces se exige por una vuelta a los orígenes, le llamo yo. Esa vuelta a los orígenes vendría por lo siguiente. Cuando Aristóteles, por ir un poco atrás, habla del carácter social del hombre, lo liga la sociabilidad a la justicia. Esto ya es significativo, porque si el ser social implica el ser justo, quiere decir que la injusticia, destruye el carácter social del hombre y nos hace, en vez de vivir una sociedad coordinada, justa, amable, en fin, donde uno puede desarrollar su proyecto personal, vivimos una sociedad que nos oprime, que no nos deja ser así. La virtud en Platón y Aristóteles, en el mundo griego, se presenta como areteia, como perfección, no como lo perfecto, lo mejor, lo bueno. Por tanto, solo la práctica, la búsqueda de la perfección, de las bondades, serán el camino justo para la consecución de los valores. Valores que han salido aquí, que han salido estos días, que de muchas maneras, ¿no? El valor de la justicia, el valor del respeto, la tolerancia, honradez, solidaridad, igualdad, esa enumeración de valores, en fin, no voy a ahondar en ella porque es muy conocida, pero ahí está, ¿no? Bueno. Voy ahora brevemente a tocar el tema de la recuperación de la democracia. La democracia es el mejor de los modos posibles de gobierno, es una utopía realizable, como decía Freire, ¿no? La democracia en sí misma, por tanto, no es estrictamente neutra, porque su esencia está en la eticidad, es lo que veíamos antes. Es decir, la vida social, bajo la forma de democracia, necesita de la ética. Y la democracia supone que la política no es una estrategia, que es muchas veces lo que es en la actualidad, sino una ética de la buena convivencia. Estrategia es una palabra que quizá pues tiene sus raíces pues, en el Renacimiento, un poco más allá, pero en fin, si concebimos la política como una estrategia para lo que sea, estamos destruyendo el valor ético, porque la ética no es estrategia. La esencia de la ética es otra cosa, es el bien. La estrategia no es el bien, la estrategia quizá está más ligado no al mal, pero sí al egoísmo, sí a la apropiación de algo con respecto a los demás o haciendo que los demás sufran. Bien. La ética de la buena convivencia radica en que es un medio para que los individuos puedan ser felices.
esa es la esencia, debe ser la esencia de la democracia. La esencia de la democracia, me parece a mí, no es el gobierno del pueblo. Esa frase pierde su... o sea, no explica exactamente lo que es. La esencia de la democracia supone eso, que la ética está metida en la misma esencia de lo que es, la gobernabilidad, la sociabilidad, la vida en común. Por tanto, es evidente que no es una cosa superflua el que los gobernantes, el que los políticos se ejerciten las virtudes cívicas. Lo mismo los ciudadanos, evidentemente, pero, por supuesto, los que gobiernan. No es indiferente que si se multiplican los casos de injusticia y de corrupción por parte de los gobernantes y de los ciudadanos, la democracia siga tal cual. El país y el sistema no pueden ir bien si los que estamos dentro de ese sistema no practicamos la justicia o somos injustos. La lluvia erosiona lentamente la piedra y la destruye. Si poco a poco se multiplican las acciones injustas, destruiremos la democracia. Corre ese peligro, me parece a mí. Por tanto, unido a esto, podríamos añadir lo que decía de la cortina, responsabilidad. Nada de lo que hacemos en la vida pública queda como, bueno, no pasa nada, ya se arreglará, no se arreglará. Por tanto, no es el sistema, que es bueno, podríamos decir, el sistema en sí es bueno, lo que es malo son los valores que mueven a las personas que actúan dentro de ese sistema. Yo creo que esta sería la clave. Lo que hay que reformar, por tanto, podríamos decir, lo que hay que mejorar es la persona. Y la persona se mejora empezando por la educación y a partir de ahí yendo a la vida pública, al ejercicio de las virtudes, en el trabajo, en la vida de un ciudadano, en la vida de comunidad. Bien, por la última parte sería la recuperación de la dignidad humana, y aquí ya lo conectamos con los derechos humanos. Bueno, la relación entre democracia y derechos humanos es clara, ¿no? Es clara, aunque no tiene por qué serlo, pero de hecho, son dos cosas que van más o menos unidas. Los derechos humanos inexistentes en gran parte del planeta, sí. Sobre el papel, en muchas partes del planeta. En la realidad faltan. No voy a ahondar en esto porque Amnistía Internacional tiene estudios muy concienzudos sobre este tema, con lo cual el que lo quiera lo ve ahí y encuentra cantidad de información. ¿Quién hace más daño en la implantación de los derechos humanos? ¿La pobreza del tercer mundo o el neoliberalismo economicista? Bueno, pues evidentemente la falta de implantación de esos derechos humanos, la culpa precisamente viene muchas veces de ese primer mundo, que son los auténticos culpables de que los derechos humanos no sean una realidad en todas las partes del mundo, o por lo menos no sea un proyecto que se está realizando de verdad. Un proyecto están, pero de ahí a que se realicen de verdad probablemente pues falte muchísimo, ¿no? Bueno, por lo tanto, la democracia exige educación en valores. Esos valores, que coincidirían con los que hemos dicho en el apartado anterior, sería vida humana, integridad, libertad, igualdad, tolerancia, justicia, solidaridad, desarrollo, etc. Bien, para la implantación de los derechos humanos, realmente, y para implantarlos en el primer mundo, se hace necesaria la recuperación del concepto de dignidad humana como algo universal, que ya ha salido aquí de otra manera, ¿no? Más o menos según Kant. El aumento de las relaciones humanas en el primer mundo, en las que se pone en juego la dignidad humana, es lo que imposibilita, ¿no?, la implantación de los derechos humanos, vuelvo a repetir, ¿no? Por tanto, si queremos educar en derechos humanos, primeramente habrá que instaurarlos en los sistemas educativos y en la realidad de esos países, ¿no?, del primer mundo donde no están, ¿no? Por tanto, si se pierde igualdad, pues se menoscaba la dignidad. La dignidad está íntimamente relacionada con la igualdad. Si no hay igualdad, no puede haber dignidad, y tampoco derechos humanos. Bien, por último,
por último, yo muchas de las cosas que he dicho aquí las tengo mucho más desarrolladas, pero claro, por falta de tiempo no puedo yo hacer aquí una exposición más detallada de lo que he querido decir en cada una de las partes, ¿no? Pero en fin, procedimientos finales. Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con los principios deontológicos y el compromiso social, en el respeto a los derechos humanos. Actitudes éticas. El fomento de actitudes, del desarrollo de actitudes que están de acuerdo con los derechos humanos, pero realmente, claro. El diagnóstico de situaciones complejas que fundamentan el desarrollo de acciones socioeducativas, también muy importante. Hay que dinamizar, ¿no?, la cultura y la sociedad en defensa de esos derechos humanos. La cuarta cosa sería la promoción de los procesos de dinamización cultural y social, que ya ha salido, la realización de estudios prospectivos y educativos sobre características, necesidades, demandas socioeducativas y en general y en especial en derechos humanos. La comprensión de los referentes teóricos, socioculturales, comparados, políticos, ambientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación en general y en la educación de los derechos humanos en particular. Y por último, pues traigo aquí unas palabras, una frase del señor Kant, que siempre viene bien para cerrar el tema, ¿no? No debemos educar a nuestros niños en el mundo que hay, porque eso es una... ¿no? Es decir, para eso, sino hay que educarlos en un mundo mejor, posible en el futuro, es decir, según la idea de humanidad y de su perfección. Con lo cual, volviendo a las palabras del comienzo, que engarzarían con esta idea final, podríamos decir que ese mundo mejor, ese posible mundo que queremos construir, tiene que estar cimentado sobre valores, sobre responsabilidades asumidas, sobre justicia y, por tanto, sobre... El resumen sería sobre derechos humanos, reales, ¿no? Pero para que haya esos derechos tiene que haber comportamientos virtuosos, acciones responsables y acciones justas y espíritu de servicio. Si no, difícilmente, me parece a mí, se puede llegar a este tema. Bien, pues nada más.